y hable a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Padre bueno, gracias por tu bondad y tu fidelidad a nuestra vida, Señor. Hoy oramos, Padre bueno, para que nos des como tu iglesia un espíritu de sabiduría, de revelación, de iluminación, y podamos ser entendidos, afirmados en una verdad presente, eterna, que nos conforme a la imagen de tu Hijo. Y al salir de este lugar, Señor, haya una expresión más fiel de tu Hijo en nosotros y podamos expresarla en todos lados donde andemos. Te honramos y glorificamos, Señor. Amén y amén. Aleluya. Bien, amados, quisiera que me acompañen, por favor, en las Escrituras a la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Quisiera que consideráramos los sacrificios espirituales, que consideremos qué es aquello que trae honra y gloria a Dios. Estamos justamente en una semana donde como congregación estamos reuniéndonos constantemente, todos los días, y he escuchado de algunas sedes que han estado únicamente teniendo oración, otras sedes que han estado teniendo nada más tiempos como de adoración, que llamamos a esa parte de alabanzas suaves, lentas. Hay quienes más hemos estado desarrollando la misma dinámica de reunión todos los días. Lo cierto es que de alguna forma todos nos hemos reunido durante esta semana y estamos ofreciendo sacrificios espirituales al Señor. Y para que esta semana pueda ser completamente provechosa, vamos a considerar esta realidad. Primera carta de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 4. ¿Ya lo tienen? Dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar los que se pusieron de pie. Veamos esta realidad. El apóstol Pedro nos considera, inspirado por el Espíritu Santo, piedras vivas que están siendo edificadas y están conjuntamente edificando el templo de Dios, la morada de Dios, la casa de Dios. Dios no tiene muchos templos. Él tiene un templo conformado por toda la iglesia, que es su cuerpo. Él no habita en muchos templos. Él habita en uno conformado por cada uno de nosotros, que se convierte en una piedra viva. Si hubiera estado Pedro en nuestro tiempo, hubiera dicho: vosotros también como bloques vivos, como ladrillos vivos, porque es la figura con la que justamente en ese momento se edificaban los edificios. Y todos nosotros en unidad, cada uno individualmente somos una piedra, pero como comunidad, como un solo cuerpo, conformamos un solo templo. Y en esa realidad de ser edificados como piedras vivas y templo de Dios, se nos ha entregado en él un sacerdocio espiritual, que hemos considerado en muchas ocasiones que ya no es conforme al orden arónico, porque ese sacerdocio únicamente era constituido por personas
del linaje de Aarón, por personas de la tribu de Leví que podían optar al sacerdocio, pero nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, a quien el Padre lo constituyó sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Este nuevo sacerdote en el orden de Melquisedec constituye un nuevo sacerdocio con sacerdotes de este mismo orden, el orden de Melquisedec. Y siendo el Antiguo Testamento la sombra, la figura de lo que había de venir y había de manifestarse en Cristo Jesús, ¿cuál era la función de los sacerdotes del Antiguo Testamento en la orden arónica? Tener esa mediación entre Dios y el pueblo, ofrecer sacrificios, tomar animalitos, corderitos, sacrificarlos, matarlos, botar toda su sangre, quemarlos, y que eso subiera como una ofrenda agradable a Dios. Pero en el sacerdocio del orden de Melquisedec ya no hacemos sacrificios desde esa perspectiva humana. Ya no hacemos sacrificios donde lo importante y trascendente sean asuntos terrenales y humanos, sino ahora nosotros en Cristo Jesús ofrecemos en sacrificios espirituales. Y estos sacrificios espirituales deben de tener la realidad de ser agradables a Dios. Y Pedro nos dice cómo es que esto es real. Y él dice que es por medio de Jesucristo. Los sacrificios espirituales que la iglesia de Cristo, cada piedra viva edificada como casa espiritual y sacerdocio santo, ofrece al Señor como sacrificio espiritual, todo tiene su realidad de agradable a Dios cuando es por medio de Jesucristo. Esta es la certeza y realidad. Todo lo que nosotros como sacerdotes realizamos en sacrificios espirituales, su cualidad de agradable a Dios no tiene que ver con cómo lo hacemos, no tiene que ver con asuntos humanos y terrenales, sino estos sacrificios son agradables porque Dios los acepta, es por medio de Jesucristo. Ahora nosotros tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Por eso todo sacrificio que honra y agrada a Dios es aceptable a Él por medio de Jesucristo. Todo lo que el ser humano ofrezca donde no sea en Él, por medio de Él y para Él, será una buena intención, pero nunca un sacrificio que agrade a Dios. Amén. Entonces vamos a ir considerando un poco más este asunto, y quiero que veamos esta palabra sacrificio. Nosotros la hemos traducido como un asunto de cansancio, un asunto de mucho esfuerzo, un asunto justamente en ese sentido sacrificial, que duela, que realmente vea uno que la persona está sufriendo, ¿no? Y lo que sacrificio es ofrenda. La palabra griega que se utiliza para esta realidad de sacrificios es la palabra tusia, que lo que significa es ofrenda. Todo sacrificio se reduce en esto, una ofrenda. Todo lo que nosotros hacemos por Él, en Él y para Él es un sacrificio espiritual, una ofrenda espiritual. ¿Me doy a entender hasta este momento? Por eso no se trata de asuntos de sufrirla,
Se trata de ofrecer al Señor una ofrenda espiritual. Entonces vamos a considerar algunos sacrificios espirituales que ofrecemos al Señor y este común denominador que es por medio de Jesucristo. Acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 13. La carta a los Hebreos capítulo 13 y vamos a leer el versículo 15. Hebreos capítulo 13 y verso 15. ¿Ya lo tiene? Dicen las Escrituras: así que ofrezcamos siempre a Dios. Vea que vuelve a aparecer esto: por medio de Él. ¿De quién está hablando el escritor a los Hebreos? De Cristo. Por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Ahora, veamos este asunto. De tales sacrificios se agrada Dios. ¿Y qué definió el apóstol Pablo, que considero fue el escritor de la carta a los Hebreos? Primero, sacrificios de alabanza, sacrificios de ayuda, ayudar a los demás. Pero esto es agradable a Dios no por el sacrificio, sino por el mediador. El versículo 15 que leímos dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. Y si finalizamos el verso 16, porque de tales sacrificios se agrada Dios. No está el apóstol Pablo hablando únicamente de alabanzas y de ayudar a los demás, que son dos acciones de las que Dios se agrade. Él está expresando que de los sacrificios que Dios se agrada es de los que se ofrecen siempre en Él, en Cristo Jesús. Y ahí nos detalla pues dos ofrendas. Ya vimos esa realidad: sacrificio, ofrenda. Y primero establece fruto de labios que honren su nombre. Y nosotros hemos traducido esto a que la alabanza que a Dios le agrada es la que le damos cuando estamos en un momento de aprietos. ¿Sí? Que cuando nos va mal y en vez de quejarnos alabamos a Dios, ese es el sacrificio que a Dios le agrada. No, y no digo que no lo hagas, tampoco digo que está mal, pero a Dios no lo honra que tú le alabes cuando todo está mal. Le honra que le alabes es en el Hijo, cuando todo va bien y cuando todo va mal. No sé si me estoy explicando acá. Yo sé que esto a veces choca con lo que hemos considerado, pero no estoy diciendo que alabar al Señor en medio de la adversidad es algo que Él no le agrade, pero le agrada es cuando lo ofreces en el Hijo. Todo lo que al Padre le honra es Cristo. Todo en lo que el Padre está complacido se llama Hijo Jesucristo. Y cuando todo lo que ofrecemos como sacrificio espiritual lo hacemos en Él, por Él y para Él, el Padre se agrada, el Padre se honra. Ya sea que tú le des un fruto de labios que glorifiquen su nombre cuando todo está mal, pero también cuando todo marcha bien. Amados, si la vida en Cristo no es solo de pruebas y de asuntos complicados, las vamos a pasar, por supuesto. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, ya Cristo ha vencido al mundo que nos aflige. Por eso sí, podemos atravesar circunstancias difíciles y complicadas y en medio de ellas alabar al Señor, y ese sacrificio de alabanza será glorificado el Padre, porque lo hacemos es en el Hijo.
Pero tú puedes estar atravesando tu peor temporada y tratar de elevar un canto de alabanza al Señor fuera del Hijo, y esto no honra a Dios. A Dios el sacrificio que le honra es el que se hace en el Hijo. Hebreos capítulo 10 también nos expresa a Cristo hablando con el Padre y diciéndole, dice Hebreos 10, entrando en el mundo. Si quiere leámoslo, porque Jesús habla de esa realidad y dice que sacrificios y ofrendas ya no quiso el Padre. Y vea cómo termina esta realidad. Hebreos capítulo 10 y versículo 5. ¿Ya lo tiene? Dice, por lo cual, entrando en el mundo, esta es la irrupción del Cristo eterno, del Dios eterno, del Hijo eterno, entrando en la historia humana, en el sistema humano, y dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda, no quisiste, me preparaste un cuerpo, holocausto y expiación por el pecado, no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿De qué estaba cansado Dios? Sacrificios, ofrendas, holocaustos y expiaciones. Porque todo eso fue un esfuerzo humano que incluso la misma línea religiosa judía lo deterioró con la historia. Dejó de ser algo valioso para ellos. Por eso aparece el Hijo diciendo, no, ofrendas, sacrificios, holocausto y todas las expiaciones y rituales que estábamos acostumbrados a hacer, todo esto ya no quisiste, todo esto ya no te agradó. Entonces me preparaste un cuerpo y ahora hago, Dios, tu voluntad. ¿Y qué se dice del sacrificio de Cristo? Que fue el sacrificio perfecto. Como una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque el sacrificio de Cristo fue el que pudo complacer y satisfacer plenamente la justicia del Padre. Gracias por su alegría. Porque ya holocaustos, expiaciones y todos esos rituales, el Padre ya no los quería. Pero apareció el Hijo Eterno para hacer la voluntad del Padre. Entonces, amados, todas las ofrendas y sacrificios espirituales que nosotros le damos al Padre constantemente, lo agradan es cuando lo hacemos en el Hijo, porque en el sacrificio de Él realmente hubo completa paz en la justicia del Padre. Amén. Algo más que se habla de estos sacrificios lo podemos encontrar en Romanos capítulo 12 y versículo 1, entendiendo este asunto de los sacrificios. Romanos capítulo 12 y verso 1. Dicen las Escrituras: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, en ofrenda vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un sacrificio más espiritual que se nos expresa en las Escrituras es nuestro cuerpo completamente entregado. Luego dice el apóstol Pablo cómo ofrecer nuestros miembros y nuestro cuerpo en ofrenda al Señor y ya no entregarla otra vez al pecado, porque en cuanto al pecado nosotros estamos muertos. Nuestro viejo hombre fue con Él crucificado.
Y entonces podemos ofrecer al Señor, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es nuestro cuerpo como sacrificio, nuestro cuerpo como ofrenda al Señor, que es nuestro culto racional. Pero este sacrificio tiene la misma intención y connotación. Este sacrificio es agradable al Padre cuando tiene su realidad y expresión en el Hijo y en el sacrificio del Hijo. Después, amados, nosotros podemos decirle: sí, Señor, te rindo mi vida, te rindo mi corazón, te rindo todo lo que soy, te entrego mi vida y es tuya para siempre, y mañana seguir viviendo mi vida. No podemos seguir haciendo. De hecho, eso pasa usualmente. Pero que alguien realmente entregue su vida, su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y su vida entera rendida a Él en el Hijo, eso realmente hace toda la diferencia. Esto es lo que realmente es trascendental, porque no es nuestra humanidad y carnalidad, sino es el sacrificio al que el Padre le agradó y ha satisfacido completamente su justicia. Así que, amados, esta semana nosotros nos hemos reunido y nos quedan algunos días por reunirnos, y todo lo que hagamos de ahora en adelante como una ofrenda al Señor, que esto también incluye justamente pues nuestras ofrendas que traemos, nuestros diezmos, nuestras promesas y todo este asunto. Todo sigue teniendo una expresión de agrado a Dios cuando se hace en el Hijo Jesucristo. En ese asunto de las ofrendas, el apóstol Pablo dice: cada uno es como ha propuesto en su corazón, no con tristeza, porque no debe de tener ninguna relación con nuestra humanidad, no debe tener ninguna conexión con nuestras emociones y sentimientos, no debe ser una realidad que yo hago, pero que estoy pensando: híjole, no, con esto me hubiera alcanzado para alguna otra cosa. No es un asunto de tristeza, porque nada tiene que ver con nuestra humanidad, ni por necesidad. O sea, no porque me toca, hermano, vamos a hacer una reparación acá, o vamos a construir acá un asunto, o necesitamos como congregación comprar algo, así que todo vamos a traer. Y usted de casualidad levantó la mano y ahora le toca que traerlo porque ya dijo que sí. Y de repente en su casa dice: híjole, ¿cómo me fui a comprometer con eso? Y ahora me toca. ¿Le ha pasado? Espero que no. Entonces no es por tristeza, ni por necesidad, con tristeza ni necesidad. Al que Dios ama es al dador, porque este dador alegre encuentra su placer es en Cristo Jesús. En Él está su deleite completo, y por eso puede ser un dador alegre. Así que, amados, todo lo que nosotros hagamos tiene esa realidad de ofrenda a Dios, y es agradable cuando es en Él, por Él y para Él. Todo fuera del Hijo no honra al Padre, aunque sea bueno. Porque el problema de esto es que caemos en el moralismo. El moralismo es: yo hago las cosas correctas, a mí me criaron con principios, yo no le hago mal a nadie para que nadie me haga mal a mí, yo por eso no necesito ir a ninguna iglesia porque yo vivo mejor que muchos que van ahí. Triste la expresión. El problema es que ellos piensan que están bien, pero no. Porque lo único que agrada a Dios es el sacrificio de Cristo. Así que todo, con toda su moralidad, cuando se presente ante el Dios y Padre, lo que le va a decir es: apartado de mí, hacedor de maldad. Yo no te conozco. Porque Dios no está interesado en nuestra moralidad. Él está interesado en que vivamos conforme a la imagen
del Hijo Jesucristo. ¿Me explico en este asunto? Entonces, todo lo que nosotros hacemos trae honra y gloria al Padre cuando es en el Hijo. Veamos esta gloriosa realidad. Acompáñenme a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 16. Este es el momento en el que Jesús es bautizado. Este es el momento del bautismo de Jesús, cuando Juan lo mete al agua para que Jesús cumpla todos los asuntos de la ley. Y vean lo que sucede. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo. ¿En quién está complacido el Padre? En el Hijo. Este es mi Hijo amado. En Él yo tengo complacencia. Amados, de hecho esto es tan glorioso porque de esa complacencia del Padre con el Hijo parte el propósito eterno de Dios. ¿Cuál fue la oración de Jesús en Juan 17? Padre, he acabado la obra que me diste, ya la he cumplido. Glorifícame como cuando éramos tú y yo uno en la eternidad. El amor con el que me amaste desde la eternidad. Amados, el Padre estaba complacido con el Hijo desde la eternidad. El Padre encontraba complacencia y completa satisfacción desde la eternidad con el Hijo. Que lo que dijo fue: no, yo necesito es que este Hijo sea conocido, revelado, expresado, y ocupo más hijos, pero como este. Como cuando usted de papá dice: ojalá y todos me hubieran salido como este. Pero esta fue la realidad en la eternidad. El Padre, complacido con el Hijo, decidió expresarlo en toda una creación. Por eso es que define cielos y tierra, y entonces aparece la luz cuando todo estaba desordenado y vacío. Y esa luz, aunque inicialmente pudo ser o fue de una realidad física, su naturaleza era expresar a Cristo como la luz. Por eso Jesús se definió: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. ¿Y quién fue la vida? Cristo siempre fue la vida. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y Él estaba con Dios, y el Verbo y la luz era la vida del hombre. Todo siempre se trató de Él. Por esto es que nosotros, como piedras vivas en un nuevo orden sacerdotal, somos edificados para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Todo es en Él. Lo que ha agradado al Padre siempre fue el Hijo. Y vea, porque hay una segunda mención de esto en las Escrituras. Veamos ahí en Mateo, el capítulo 17. Y este es el momento de la transfiguración, cuando Dios se lleva a algunos de sus discípulos, Jesús se lleva a unos de sus discípulos
al monte de la transfiguración y se aparece Moisés y Elías hablando con Jesús. Y usted conoce esa parte de la historia. Pero el versículo 5, Mateo 17:5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Dos ocasiones trascendentales. Luego Lucas también lo registra de una forma especial, pero son dos menciones extraordinarias en las que el Padre declara en dónde está su complacencia. Y nunca fue en los rituales, nunca fue en los sacrificios, nunca fue en las expiaciones, no fue en Moisés, no fue en Abraham, no fue en David. El único que ha complacido desde la eternidad la justicia del Padre ha sido el Hijo. Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Por eso es que nosotros podemos presentarnos ante él confiadamente, porque el Padre ya no nos ve en nuestra condición de pecado. Él nos está viendo es en Cristo. Nosotros fuimos aceptos en el amado. ¿Quién fue el amado? ¿Quién es el amado? Cristo. Nosotros en él fuimos aceptos, fuimos aceptados, fuimos metidos en él. Dios nos ve plenamente justificados, no por nuestras obras morales, no por lo bien o mal que nos podamos comportar, sino porque Él nos ha visto es en Cristo Jesús, en el Hijo amado, y el Padre en Él está complacido. Y si tú estás en Él y Él en ti, el Padre está complacido en lo que tú haces, porque es en el Hijo Jesucristo. Nunca es en nuestra humanidad, nunca es en nuestra capacidad humana, nunca son nuestras buenas intenciones, siempre es en el Hijo. Todo lo que tú haces honra al Padre es porque lo haces en el Hijo, en el sacrificio de Él. Ninguna otra cosa, por muy buena que sea, trae honra al Padre. Lo único que glorifica al Padre es el Hijo Jesucristo. Y cuando nosotros ofrecemos como piedras vivas y sacerdocio santo sacrificios espirituales, estos honran y agradan a Dios cuando son expresados desde la plenitud del Hijo en nosotros. ¿Cómo vamos hasta acá? Por eso, amado, tú puedes escuchar a personas que no han nacido de nuevo ni viven en Cristo, que cantan muy bonito y que a lo mejor los podemos ver cantando alabanzas, pero Cristo no es glorificado, el Padre no lo está recibiendo. Hermano, pero es que si usted viera lo bonito que cantan, sí, pero eso no honra a Dios, porque no es en Cristo. Y se la voy a complicar más. La oración que llega al oído del Padre es la que se hace conforme a su voluntad, porque no depende de mis necesidades, sino del sacrificio del Hijo. Dios no escucha a todos los que le oran. Él está atento a los que piden conforme a su voluntad. Y eso es lo que honra al Padre, porque la oración es desde el Hijo, por el Hijo y para el Hijo. Todo lo que hacemos
glorifica al Padre cuando es en el Hijo. Todo lo que no sea hijo no es honroso para Dios, no le trae gloria a Dios, ni Dios está complacido de ello, aunque sea una muy buena intención. Es en el Hijo Jesucristo. Amén. ¿Glorificamos al Señor por esto? Porque esta es la certeza que nosotros tenemos, que podemos orarle, podemos cantarle, podemos ser por Él enseñados, porque todo es desde el Hijo. Y quiero finalizar con esto. Acompáñenme a Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 17. El apóstol Pablo se presenta ante los filósofos griegos en Atenas en el Areópago. El Areópago era una especie de templo en la cima de una montaña donde se reunían únicamente los filósofos, los pensadores, donde se reunían únicamente las mentes brillantes. Ahí el Señor llevó al apóstol Pablo, y cuando él va entrando, empieza a ver cómo en el Areópago tenían una infinidad de dioses. Tenían dioses por todos lados y tenían imágenes de esos dioses por todos lados, hasta que Pablo se topa con el altar a un dios que no tenía imagen y no tenía nombre. Y la presentación de ese altar decía: al Dios no conocido. Ellos, como filósofos, creían en muchos dioses, y como creían en muchos dioses, ese pensamiento filosófico les llevaba a creer que aunque tenían muchos, probablemente había alguno que todavía no conocieran. Entonces, muy inteligentemente ellos quisieron ponerle su altar, y le pusieron al Dios no conocido. Y eso le bastó al apóstol Pablo para hablar de Cristo. Y les dice: señores, yo conozco a ese Dios. Yo les tengo la respuesta a ese Dios, y es que ese Dios es el creador de todas las cosas en Él subsisten, todo es una realidad por Él, nada sin Él podría ser creado, en Él están todas las cosas. Y vean lo que dice desde esta realidad el versículo lo perdí. El versículo 27: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y yo quiero invitarles a que ustedes puedan leer todo el capítulo, sobre todo lo que el apóstol Pablo habla de Cristo. Y el verso 28 dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombre. Y puede leer usted el resto de toda la cátedra que el apóstol Pablo le da a los filósofos atenienses. Y les dice: este Dios no conocido, señores, este no habita en templo hecho de manos de hombres. Él ya no tiene su morada en templos fabricados por hombres. Por esto, amados, es que nuestros sacrificios espirituales son honrosos en Cristo, porque cuando son resultado de nuestra buena intención y producto de nuestra humanidad, no son honrosos y agradables a Dios. Lo único que al Padre le ha agradado es
el Hijo lo único que ha satisfecho o satisfacido su plena justicia es el Hijo. Y el verso 28 dice el apóstol Pablo, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Esta es nuestra realidad en Cristo. En Él vivimos, porque de Él depende nuestra realidad y existencia, tanto biológica, pero el apóstol Pablo usa la palabra zoe para la vida, estableciendo que lo que nosotros hemos recibido en Él es la vida eterna, la vida del Espíritu. Nosotros tenemos nuestra vida en Él, de Él dependemos, en Él habitamos, en Él vivimos y también en Él nos movemos. Esto es, todas las cosas que hacemos tienen una trascendencia, es desde la vida de Cristo impartida en nosotros. En Él vivimos y en Él nos movemos, en Él hacemos todas las cosas. Pablo lo definió en Gálatas, desde ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo es en la fe del Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por mí. Él está diciendo, todo lo que yo hago, todo lo que yo vivo, cada vez que me acuesto, cuando me despierto, cada vez que hablo, cada vez que camino, todas las cosas que yo hago ahora en la carne, en mi diario vivir, todo lo hago desde la fe del Hijo, porque en Él vivimos y en Él nos movemos. Todo lo que agrada a Dios lo hacemos es desde el Hijo. Por eso, amado, nuestra espiritualidad, nuestra realidad de ser seres espirituales y de manifestar comunión con Dios no está en las cosas buenas que hacemos, sino en que todo lo hacemos es en el Hijo. El apóstol Pablo lo define: hacer todas las cosas como para Dios y no para los hombres. Todas las cosas. Amado, al Padre le produce placer tu vida matrimonial cuando es en el Hijo. Todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor y no para los hombres. El Padre encuentra placer en tu gestión como padre y madre de familia. Es cuando lo haces desde que vives en el Hijo y te mueves en Él. Al Padre le produce placer tu trabajo, tu negocio. Es cuando todo lo haces desde una realidad espiritual, por Él, por medio de Él y para Él, entera y completamente. Todo. Tú no creas que saliendo de aquí dejas de ser espiritual y que tu trabajo nada tiene que ver con la iglesia. Todo tiene que ver. Porque desde que tu espíritu se unió al de Dios y somos un espíritu con Él, todo lo que hacemos es espiritual. Todo. No hay secular y espiritual. Todo es espiritual porque todo es como para el Señor. Y es agradable porque es en el Hijo Jesucristo. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Nuestra identidad no está fijada por las situaciones que estoy atravesando. Nuestra identidad no está determinada por los asuntos que me puedan suceder. Nuestra identidad no está determinada por lo que socialmente se haya definido, ni por ideologías baratas que salgan de universidades. Nuestra identidad no está determinada por filosofías humanistas y hedonistas que busquen exaltar la figura del hombre. Nuestra identidad está en el Hijo Jesucristo. En Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos y Él es el todo, en todos y en todo. Gracias por su alegría. Esta es nuestra realidad y verdad en Cristo Jesús. Así que, amados, nuestra vida es
en Él, por Él y para Él. Todo sacrificio espiritual es aceptado y agradado al Padre porque lo haces es en el Hijo Jesucristo. Todo lo que hagas afuera de Él puede ser muy bueno, puede tener muy buenas intenciones, pero nada le trae honra a Dios. Él está plenamente complacido es en su Hijo. Póngase de pie, oremos y pidámosle al Señor que nos ayude a asimilar esto desde nuestro espíritu, que nos enseñe todos los días a vivir en Él, que nos enseñe todos los días a movernos en Él, que nos enseñe todos los días a saber que en Él somos. Padre bueno, gracias. Gracias porque nos has conformado tu templo, tu lugar de habitación, casa espiritual. Nos has determinado como un nuevo sacerdocio santo que a ti trae sacrificios espirituales. Y Señor, hoy entendemos y conocemos que no se remiten estos sacrificios únicamente a puntos litúrgicos dentro de la congregación, sino nuestra vida entera, nuestro ser entero y cuerpo entero es un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Padre bueno, oramos que nos hagas entender, saber, conocer y nos ayudes a vivir desde esta realidad, como en tu Hijo Jesucristo nosotros vivimos, nos movemos y somos. Padre, queremos honrarte y agradarte a ti en todas las cosas. Y hoy sabemos que es solo en el Hijo. Por eso pedimos que nos llenes de sabiduría, de inteligencia espiritual, para que la vida de Cristo sea formada en nosotros y podamos expresar toda nuestra vida como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, porque has encontrado satisfacción, complacencia en tu Hijo Jesucristo. Te honramos y damos toda la gloria y nos abandonamos en tu palabra de gracia que tiene poder para sobreedificarnos, santificarnos y darnos herencia. Gracias, Jesús.